los apóstoles, ¿no? Las distintas expresiones que originan sorpresa, estupefacción, distintos sentimientos que van un poco en la línea de los estudios fisionómicos que eran primordiales en todo este tipo de composiciones y que Salzillo también estudió y supo trasladar a sus composiciones profesionales, ¿no? Toda la teoría respecto a la fisionomía de las imágenes que se había desarrollado ya a lo largo del siglo XVII, Salzillo la lleva a su obra de manera policromada, ¿no? Claro. De hecho, la misma policromía de cada uno de los apóstoles, las tonalidades, pues desarrollan también características relativas al carácter de cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, paradigmático es Judas. Sí, este es Esa Judas. túnica amarillenta, ¿verdad? Ese color que era propio, pues, según la tradición popular, la mala suerte, ¿no? Y luego pelirrojo, con esa mirada casi estrábica, ¿verdad? Que señala claramente el carácter del personaje. O sea, a través de la cara, del gesto, pues se traslada el alma, al fondo del alma. Y eso sabe exteriorizar los Salzillo a la perfección con sus imágenes, ¿no? Y es un paso, bueno, marca una tendencia, está claro, a lo largo del tiempo. Hay que esperar 200 años para que un artista que afronta el reto de hacer una cena, que es una de las escenas más complicadas, en esa escultura en movimiento que son los pasos profesionales, ya digo, tienen que pasar 200 años para que un escultor como Juan Gura y Urrutia se salga de ese canon establecido por Salzillo. Hace una cena para Valladolid en los años 50, ¿no? Y ya conforma un tipo de estructura muy distinta en cuanto a configuración plástica de lo que hizo Salzillo. Claro, porque es muy complejo en realidad meter a 13 personas en una composición. Más, y en el Renacimiento vemos que son planos, lineales. Efectivamente, es lineal, ¿no? Y en ese sentido es muy complejo. Además, Salzillo juega mucho con la conformación del espacio. O sea, yo creo que la obsesión de Salzillo era que su escultura dominara el espacio circundante. No que el espacio dominara la imagen a la escultura. Era primordial que la escultura dominara el espacio de lo rodeado, y se impusiera. El espacio que rodea la escultura, en este caso la calle, la urbe, es el escenario en el que esos actores actúan. Esos actores que son las imágenes, ¿no? Entonces, esa escultura en movimiento es muy compleja. Un grupo con tanta imagen, en este caso 13, ¿no? Personajes, distribuidos en un espacio reducido, pues obviamente posee unas dificultades que Salzillo supo, desde luego, dominar a la perfección. Pues bueno, con ese eje asimétrico que realiza, la imagen de San Juan está en un extremo, con lo cual son impares ambos lados de la mesa. Entonces, deja un hueco, ¿no? Deja un hueco entre medias. Los apóstoles, o sea, tú estás, si ves la procesión desde aquí, estás viendo el rostro desde que está al frente. Claro, este es el San Juan, que es el único que está rendido. Sí, eso el doctor Fernández Sánchez refirió que era Cristo que representa la imagen del pelícano. El pelícano es un animal que se sacrifica por sus hijos, ¿no? Y es un poco lo que está refiriendo también la imagen, según el doctor Fernández Sánchez, de Cristo, que está acogiendo a su hijo en su regazo, protegiéndolo, y sacrificándose por él. Entonces también tiene cierto carácter sacramental el paso. No solamente refiere el hecho de la traición, sino que también deriva hacia ese motivo teológico, ¿no? Claro, pero en este caso, San Juan... es verdad que está hablando de la tradición, es el momento en el que habla. Él como que no hace caso porque él no se le pasa por la cabeza esa tradición, ¿no? Y has hablado antes de las manos. Todas las manos son tremendamente expresivas porque están acusando y la gente está diciendo, no, yo no he sido, pero... Y fijaos la mano de Juan, ¿cómo está? Una mano muerta, una mano completamente relajada. Juan, en ese sentido, teológicamente podemos decir que es el hombre que confía. El hombre que confía en Dios, el hombre que confía en Cristo, el hombre que tiene fe, ¿no? Y que es capaz de dormir en el regazo de su maestro porque está tranquilo. Todo lo deja en sus manos de Cristo. Porque Salzillo también era un gran teólogo, como todos estos artistas del barroco, ¿no? Porque con la estetización que se ha hecho de la escultura religiosa y
musealizado, las culturas religiosas, ¿verdad? ¿no? Sí. Pues algunas veces perdemos desde nuestro punto de vista, perdemos la perspectiva en el sentido de que estos imagineros lo que pretendían era dar una lección teológica, una lección al pueblo. Pues claro, todas estas imágenes pues tienen una significación muy rica en ese sentido. Claro, es que eso es importante porque estamos acostumbrados en ocasiones a ver estas obras en museos descontextualizadas, exacto, es decir, para el lugar en el que fueron hechas. Entonces, casi que entre comillas pierden su sentido. Sí. Y todavía el Museo Salcillo y sobre todo la Iglesia Privativa de Nuestro Padre Jesús conserva ese sentido. Y sobre todo son imágenes que salen a la calle, que salen a procesionar. Llevas esculturas que son una auténtica maravilla para enseñarles al pueblo. Eso me parece también precioso, me parece fantástico, algo verdaderamente fantástico. Es una catequesis plástica, ¿no? Y totalmente. Es lo que se busca en ese sentido. Ya te digo, la musealización de la escultura religiosa pues conlleva que haya espacio, pues, lo que tú decías, aquí todavía se conserva ese carácter, sí, ¿no? Pero tú acudes al Museo Nacional de Escultura de Valladolid y bueno, las imágenes son auténticas maravillas. Es verdad que tiene sus ventajas, porque ahí puedes dar la vuelta por cada una. Sí. Claro, y para la persona que tiene un interés estético, ¿no? En valorar las características plásticas, la calidad de cada imagen, pues eso es muy interesante. Pero claro, se descontextualiza, como tú bien has dicho, ¿no? Sucede también con la pintura. La pintura religiosa hecha para las iglesias, sobre todo en Italia. Tú puedes ir a Venecia y en lo alto tienes un Tintoretto, un Tiziano, porque siempre hay una obra en cualquier iglesia. Y se ve mal, pero se ve en su lugar, en el lugar de origen. Y dices, ¿qué prefieres? ¿O perder visibilidad o saber que está cumpliendo la función estricta y necesaria para la que se creó? Que eso es importante también. Es que las desamortizaciones fueron, en ese sentido, un hándicap muy grande, ¿no? Y esto se conservó. Sí, sí, totalmente. Es verdad que... Y salvó el proceso desamortizador, salvó la guerra civil, por supuesto, ¿no? En cuanto a la destrucción de imágenes, porque también me gustaría incidir en algo que siempre se olvida, ¿no? Y a fe de ser justos, hay que referir que en la región de Murcia también había otra ciudad que disponía de un cortejo que en su totalidad era de Salcillo, de la Procesión California. La procesión de la Cofradía California, la Cofradía del Prendimiento de Cartagena. El 25 de julio del 36, pues la turba invadió la iglesia de Santa María de Gracia, donde estaban las imágenes de Salcillo, y la destruyó por completo. Solamente se salvaron los 3 apóstoles de la oración del huerto y el sayón mal por el prendimiento. Todo lo demás pereció. Sí, sí. Claro. Y ahí, bueno, ahí es Salcillo, en cierto modo, ahora lo veremos cuando pasemos. Por cierto, que Salcillo no salió prácticamente de Murcia nunca y a Cartagena fue una vez a llevar obras. O sea, que fue de los pocos viajes que se conocen y que se sabe de él. De él prácticamente no hay testimonio. Esa imagen del Salcillo como un elemento solitario, ¿no? Ese genio creador que ha surgido de la nada, pues una visión romántica de Jean Bermúdez ya, pues se trasladó, pero que afortunadamente los últimos estudios, el don Cristóbal Vela en ese sentido ha hecho mucho hincapié en eso, ¿no? En decir, en dejar por escrito, en estudiar todo el movimiento artístico que había alrededor de Francisco Salcillo, ¿no? Con ese gran taller de Limafonte Catedralicio, con esos escultores de fuera que le preceden, su mismo padre, un fantástico Nicolás Debussy, Antonio Duval, una fuente de la que él bebió. Evidentemente era un artista que era plenamente consciente de toda la moda de su época, del estilo, de lo que se estaba haciendo en el momento, ¿no? Un artista plenamente contemporáneo del siglo XVIII. Aquí tenemos una imagen, ha hablado de Antonio Dupar, de Nicolás Debussy, aunque me dijo María Teresa que le atribuyen esa escultura a Salcillo. El investigador y restaurador Fernández Labaña, bueno, ya lleva al efecto un estudio que publicó hace unos 2 o 3 años en un congreso de escultura y que refiere que la imagen es de Nicolás Salcillo. Pero aquí estarían esos 3 referentes de los que has hablado. A la derecha, Nicolás Salcillo, el padre de Salcillo, que trae el Belén, que trae aquello que no estaba aquí en España. Sí, trae esa italianización, por así denominarlo, ¿no? Claro. Se formó en el taller de los Perrones y ese saber, esa tradición escultórica italiana, la traslada aquí. Bueno, aparte también hay muchas conexiones entre el puerto de Cartagena y el país trasalpino, ¿no? O sea, aquí tenemos imágenes que vienen directamente de allí, como es la patrona de Cartagena, la Virgen de la Caridad, es una escultura excepcional, de Giacomo Colombo, la Virgen de las Maravillas de Cejín, patrona de Cejín, de Nicolás Fumo, una imagen que está a la altura, en cuanto a policromía, de todo lo que luego Salcillo expresó, por ejemplo, la imagen de San Juan, ¿no? Uno de los precedentes
Es la faceta polícroma de toda esa magnificencia que Salcillo muestra. Claro, por cierto que aquí podemos ver este Belén, que es el Belén lo tenemos aquí, el Belén hecho a dos manos, de padre e hijo, se diría. El Belén Lamarnière, que todavía está expuesto aquí y que creo que va a estar bastante tiempo. Así que hay 3 Belenes en el Museo Salcillo. Sí, ciertamente. El Belén de Salcillo, el Belén napolitano, que es uno de los más completos. Otro elemento, claro, tradicional, que gracias a la labor que hace el Museo Salcillo, pues está explotando, ¿no? Es algo muy autóctono también nuestro, ¿no? Belén napolitano es más tendente a desarrollar pues, las tradiciones sociales, ¿no? Sin embargo, el Belén de Salcillo tiene una narrativa religiosa con todos los misterios, ¿no? De la Navidad, que le hace único también en el mundo, ¿no? Sí, perfecto. Pues ahora, si te parece, seguimos con los pasos. Y en principio estábamos con la última cena. Yo creo que casi deberíamos. Bueno, este es un pequeño detalle, el suelo de ajedrezado. Son detalles. Son de recursos que se utilizan para dar mayor naturalismo y veracidad. Sí, ¿no? Este es otro detalle que ya vimos la semana pasada, pero que es muy curioso. Tenemos un San Andrés, el San Andrés arriba, pero abajo en el pie, no sé si veis, tiene una reserva. Esta reserva es de la anterior restauración, de cómo estaba. Como un testigo. El testigo que se deja, que suele dejarse siempre para saber cómo estaba antes. Son pequeñas curiosidades que, bueno, que evidentemente quien viene aquí a visitar el museo de manera presencial no puede verlas. Lo que hemos querido un poco en estas visitas online es ofrecer, aparte, esas imágenes más extrañas o que no pueden verse ni aquí ni en una procesión, ni en el Viernes Santo. Y ya pasamos al siguiente trono por orden. Seguimos por orden. Uno de los grandes paradigmas de toda la creación de Salcillo, ¿no? Un paso realizado en el año 1754, en el que innova del todo desde el punto de vista representativo, ¿no? La escena. Siempre la pintura, sabes tú, se había representado al ángel, ¿no? Justo enfrente, encarando de alguna manera al Cristo, en una perspectiva superior, ¿no? Sobrevolando la escena, ¿verdad? Aquí Salcillo lleva a efecto un atrevimiento, si se me permite la expresión para la época, ¿no? Que es poner el ángel a la altura del Cristo, ¿no? La figura alada además está representada en el momento justo que desciende a la tierra, por eso lleva las alas desplegadas, claro. Y es una composición en la que Salcillo hace gala de toda su maestría a la hora de componer, si valga la redundancia, la escena, ¿no? La escena que además está en dos planos, ¿no? Que parte casi de esa línea horizontal que marcan los geniales apóstoles, pero que va ascendiendo como una cuesta, ¿no? Que observamos, allá tenemos de fondo, ¿no? Hacia el vértice, hacia el punto de referencia, el punto de fuga, que es el dedo del ángel que señala el cáliz ubicado en la palmera, ¿no? Y además, pues eso, posee una serie de valores también a nivel teológico, ¿no? Importantes. Siempre se ha dicho que marca el Salcillo, representa en los 3 apóstoles los 3 momentos de la vida del hombre, ¿no? Juventud, una madurez y la vejez, ¿no? Y es un poco, sí, es una teoría que tiene su base, su fundamento, obviamente, lo observamos en la actitud de cada uno de los apóstoles, ¿no? Dependiendo del sueño, si el más inquieto, ¿no? El más adolescente, de una pierna suelta. Efectivamente. Pero claro, es un poco un recorrido a lo largo de esta fundamentación teológica que se hace también, ¿no? En las imágenes que buscaban los artistas. Es un recorrido vital, ¿no? O sea, asistimos al devenir del hombre en su vida, desde la juventud hasta la vejez, y que va a culminar de forma inexorable con el enfrentamiento que el hombre tiene que hacer respecto a la hora de la verdad, a la hora de su muerte. Es algo inevitable. Y eso es lo que está haciendo Cristo, enfrentándose a la muerte, ¿no? A su destino, que es ser crucificado. Es un poco lo que nosotros también vamos a pasar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque algunas veces vivimos en un mundo muy alejado de lo que era este precepto del barroco, ¿no? Que tenían mucho más cercana la muerte, ¿no? Y algo más natural que hoy en día. Sí, ¿no? Lo veían con otra perspectiva. Claro, y aquí hoy en día no. Y Salcillo nos recuerda esa finitud también, y desde luego la manera de encarar ese momento decisivo, que Cristo, siendo Hijo de Dios, ¿no? Pues sufre, experimenta un sufrimiento extremo, que es el que le hace sudar sangre, y luego ese juego de contrastes que hace gracias a los valores polícromos que establece Salcillo, ¿no? Con esa casi transparencia del ángel, ¿verdad? Con ese tono rosado, y luego la palidez, la tez violácea de la imagen del Señor, ¿no? Es algo fantástico. Sí, el Señor está
está vestido mientras los otros están tallados. Sí. La preponderancia que se da a la imagen de vestir. Sí, esta es de vestir. Claro, que hay muchos teóricos, expertos, que menosprecian, por así decirlo, la imagen de vestir. No, la imagen de vestir tiene un motivo, ¿verdad? Y precisamente en ese momento, la imagen que más se quería resaltar de un grupo se venía vestida. Como vemos aquí, como veremos luego en la caída, ¿no? Sí, ahora más adelante lo vemos. Hay otra oración del huerto que hizo Salcillo, como decía antes, para Cartagena. Hay fotos antiguas. Y bueno, fíjate, el ángel no llega a alcanzar la entidad artística de este verdadero icono de la historia del arte español, que es el ángel de la oración de aquí. Sin embargo, el Cristo de Cartagena es absolutamente magistral también. Era todavía más sufriente que este. Entonces ha dicho que la mejor oración del huerto hubiera sido el Cristo de los californios y el ángel de Murcia. O sea, el Cristo era una auténtica maravilla, maravilloso. Este es extraordinario, por supuesto. Pero aquí todavía tenía un carácter dramático más marcado, ¿no? Lo hizo después, yo creo que 7 años la separaron. Claro. Con el taller, bueno, él trabajaba evidentemente con el taller, con sus hermanos, con Patricio, con José, con Inés, luego se añadió gente, porque evidentemente todo esto no puede hacerlo él solo. Eran grandes industrias. Él trabaja, claro, con los bocetos. Aquí tenemos un ejemplo claro. Por ejemplo, el boceto de San Pedro, que también se puede ver en el museo, que para mi gusto yo siempre lo he dicho, que es de lo más elevado también que se ha dado en la historia de la región de Murcia, de arte. Es decir, los bocetos son absolutamente vivos, espontáneos, frescos, porque también el artista juega con eso. Y algo excepcional, porque por el material que está hecho es barro, es muy perecedero, y no hay artistas, no se conoce, bueno, que tengan esta riqueza en cuanto a la conservación de los bocetos. De Bernini, ¿no? Se conoce, fíjate que estamos hablando de lo más elevado, Bernini, de los escultores más importantes de la historia. Absolutamente. Cuyos preceptos también conocías aquí. Sí, pues... por supuesto. Fíjate, los durmientes virtuosismo técnico es claro aquí, ¿no? En la definición que hace, por ejemplo, de las barbas. Absolutamente magistral, ¿no? Y bueno, el estofado, la policromía, es verdad que es... Ese carácter etéreo del ángel, ¿no? Lo trae ese estofado, esa policromía, esa riqueza, en colores, en contrastes. Prácticamente. Hay que decir que el ala del ángel, una de las alas del ángel, sufrió un accidente. Siempre se ha comentado eso y tal, como si podía ser verdad, sí, ¿no? Pero precisamente también el investigador Fernández Labaña comprobó que según la prensa del momento, si mal no recuerdo, del año 1886, en Trapería sufrió un percance y una de las alas del ángel se partió. Y de hecho Leoncio Baglietto, que había restaurado un poco antes el paso en su totalidad, tuvo que reestructurar, que de alguna manera reconfigurar el ala de la se partió, o sea, el ala es la original. Sí, hubo que... Fíjate la maravilla, la policromía que tiene, que la semana pasada también lo hablábamos, que uno imagina una ala blanca, ¿no? Y fíjate, que esto viene de Dupart también. Esa policromía, esos colores, esa expresividad, podríamos decir una cantidad enorme de colores si observamos detenidamente. Tenemos rojo, tenemos granate, tenemos ocre, dorado, azul, y es una auténtica maravilla también. Efectivamente, y es un ejemplo claro del conocimiento que Salcillo tenía de la imagen clásica, de la antigüedad clásica, este ángel. Ángel y San Juan, que venimos a continuación también. Claro, un ejemplo paradigmático de ello. Sí, las alas son maravillosas porque además son ligeras, y no lo son, evidentemente, no sé cuánto pesan, pero es increíble que consiga esa ligereza, como también, evidentemente, lo consigue con las telas. Porque, como decías, es un momento, es un instante circunstancial. No está bien decir fotográfico porque no existía la fotografía, pero es muy fotográfico. Capta ese momento en el que desciende. O en la última cena, un momento concreto. O aquí detrás, que ahora pasaremos, justo en el momento de decir, el instante después es cuando le corta la oreja. O sea, que es justo antes de suceder algo. En la misma composición grupal, mete 2 secuencias plenamente conjugadas. Es complicado todo eso y Salcillo lo hace a la perfección. Este es el dedo del que hablabas antes, del que estabas señalándolo, que también es magnífico, es una auténtica maravilla. Y ahora justo estamos el que tenemos detrás. Que, bueno, tú lo has elegido porque te parecía especial, uno de los más especiales, que no son todos, me dijiste. Sí, ya aquí asistimos a un Salcillo maduro, se puede decir, ¿no? El paso de 1763. Ya ha realizado, varios, ¿no? Empezando con la caída, en el huerto, la Dolorosa, San Juan, Verónica, la Cena. A mí me llama muchísimo la atención de este grupo, por supuesto, fundamentalmente la expresión del Cristo.
Eso es algo grandioso, desde el punto de vista expresivo. Insisto, incidir muchísimo en esos valores fisionómicos, de la fisionomía, esos valores de carácter, que tanto también sabe imprimir Salcillo. Yo es un Cristo que, dependiendo del ángulo en el que te pongas a observar, ofrece distintos tipos de mirada. Por ejemplo, la imagen que tenemos en pantalla, a mí me suscita la desconfianza, ¿verdad? Otras veces, si te pones más de frente, respecto al Cristo... voy a quitar y bajar un poco, a ver si nos veis. No sé si, no se ve muy bien a lo mejor, pero ese es justo el que tenemos detrás. Sí, perdona, que te he cortado. Y si nos ponemos de frente, quizás observamos una mirada altiva, ya es distinta. Sí. Y en otros posicionamientos que adoptemos, vemos una mirada a lo mejor de mayor piedad, como apiadándose del propio traidor, ¿verdad? Sí. Y es una variabilidad de expresiones que posee la cabeza del Cristo, que realmente eso es muy complicado de lograr. Muy pocos escultores imagineros llevan a efecto esa cualidad, esa característica. Sí, y en contraposición a esa imagen tan agresiva. Exactamente. Y luego, abriendo el paso en primer plano, o sea, por verdad, el trono moviéndose, observamos venir, ¿no?, ese movimiento, ese dinamismo que plasma en la figura de San Pedro, ¿no? Esa imagen casi de carácter violento, y muy dignificada, en base al riquísimo estofado que tiene, y por supuesto un estudio del natural extraordinario, ¿no? Ese famoso, mítico brazo, ¿no?, que tantas leyendas alrededor se han comentado, ¿no? Bueno, la verdad es que es poseedor de esas leyendas por un motivo fundamental, ¿no? Es su entidad plástica y la calidad que ofrece el estudio del natural. Una de las leyendas, bueno, yo es que es verdad, como ya hay tantas y ha variado una, es que lo querían comprar por su peso en oro. Sí. Y por 2 millones en la época, etcétera, ciertamente. Pero bueno, fíjate qué contraste de una escena con otra, de la agresividad, el pie pisando, bueno, también el candil, la mano. Claro, esto es muy propio de los artistas barrocos, ¿no? Esa obsesión que tienen por plasmar todo detalle, ¿no? Todo detalle es susceptible de influir en la obra, de algún modo determinado, ¿no? Claro, ofrece, como tú decías, ofrece una tal cantidad de pequeños detalles, de valores escultóricos, que es cierto que cuando el paso va en movimiento es difícil, ¿no?, observar con esta precisión, ¿no?, como estamos viendo la mano sujetando el candil. Sí, aquí no podemos detenernos mucho tampoco, porque si no sería imposible, pero también es que es una maravilla. Es una maravilla. Pararnos en los tronos, pararnos en estas tallas. El trono de Carrión Valverde, si mal no recuerdo, era un maravilloso tallista, ¿no? Sí, o sea hay que todo tronos suma. En la cofradía dispone de una serie de tronos que son muy característicos, además, de lo que era el trono decimonónico, ¿verdad? Y luego es algo que, como estábamos comentando antes, pues con esas cosas del tiempo, ¿no?, pues se ha perdido, ¿no? Esa forma de componer los tronos en Murcia, ¿no? Que afortunadamente la cofradía de Jesús conserva, y bueno, es claro ejemplo de ello. Sí, aquí tienes la figura que decías, dependiendo de la perspectiva, donde se ve. Ese juego, ¿no?, de contrarios, ¿no? La belleza, el equilibrio, la mesura del Cristo, la belleza ideal, la forma amable, frente a ese carácter casi faunesco, ¿no? Totalmente, sí, que tiene como cuernos. Incluso. Sí, representa la maldad, ¿no? La mirada, las cejas, las manos. Sí. La mano parece casi una garra, ¿verdad? La mano aquí, es una maravilla. Casi una garra. Sí. Y esto no es una talla, es decir, lo que perdón, es un lienzado. Antes se había especulado, se había dicho, se había asegurado que las imágenes primitivamente eran de vestir, como estaban en el grupo de Cartagena. En el grupo de los cunos, desaparecido también en la guerra, Judas y, bueno, el conjunto era de vestir por completo. Se había dicho que, bueno, esto fue un atentado del siglo XIX, ¿no? Recordar de la familia García y tal. Pero al parecer, las últimas radiografías, por lo que también se ha investigado respecto a la escena, refieren que la imagen, o sea, las dos imágenes, el ambientado es original.
Perfecto. Ahora pasamos al último, el último paso que hace Salcillo, pero que es el siguiente. No es que sea el último en la salida del Viernes Santo, sino el último que él hace. Que es una maravilla. Mucha gente lo critica, pero me parece una auténtica delicia. Eso que tú dices de la crítica que se hace este paso, yo tampoco lo entiendo. Es algo que saque, pues, como esas cosas que se suelen decir. Sí, que rueda ya. Y que rueda ya. Eso si mal no recuerdo, fue Díaz Casou el que dijo que, bueno, el paso tenía mucha mano de taller, que Roque López prácticamente lo había configurado por entero. El paso es una auténtica maravilla, como escena barroca, plena de dinamismo, plena de drama. Ese sabio juego de contrastes que, por supuesto, se produce entre esa tez ennegrecida de los sayones, ¿no? Sí, que también demuestra su carácter de tipo realmente peligroso, ¿no? Y luego la policromía, la tez blanca, refulgente del propio Cristo, un Cristo cuyo gesto es pausado, pero que no hace más que en esa sapiencia de ámbito teológico que lleva efecto Salcillo en todas sus composiciones, lo que pretende es mostrar la naturaleza divina de Cristo. Por eso ese gesto. Gesto sereno, un gesto sereno en contraposición a los sayones, ¿verdad? La agresividad, y fíjate, se están burlando de él, pero aquí vemos una reserva también, pero vamos a pasar a esta, la agresividad detrás, que esto no se puede ver en el museo, solo puede verse un Viernes Santo. Sí, la agresividad, la cara serena a pesar de esto. Sí. Y es un juego perfecto en cuanto al equilibrio de volúmenes y de pesos. Un estudio maravilloso. Sí, todo orbita alrededor de ese centro, de la columna. De la columna, que es el donde pivota toda la escena, ¿verdad? El Cristo es cierto que difiere de una de sus grandes creaciones, que es el amarrado de Jumilla, que hizo en plena búsqueda de su carrera en el año 1756, ¿no? Que es más dramático que este en cuanto al cuerpo, de muchísima sangre, llama la atención por ser de Salcillo, está hecho para los franciscanos y tenía que poseer un carácter muy sobrio, muy penitencial. Sin embargo, también en el de Jumilla contrasta el rostro. El rostro también es muy sereno. Muy sereno. Como este, sí. Aquí lo veíamos, el rostro sereno, a pesar de... Y ese carácter de los sayones, que fíjate que en otras partes de España, sobre todo en Castilla, a los sayones, ese juego que se lleva a efecto en cuanto a la contraposición de caracteres, pues se tendía a ridiculizarlo, ¿no? Y se les representaba pues, como personajes de unas vestimentas prácticamente, ¿no? También en base a anacronismos, ¿no? Pero eran personajes de Lampa que no estaban dignificados, ¿no? Sí, eran deformes, ¿verdad? Con cuerpos, bueno, desproporcionados. Sin embargo, Salcillo, esa obsesión que él tiene por dar verdadera dignificación al desnudo, a cada personaje que hace, son cuerpos también perfectos. O sea, para nada no ofrece ningún tipo de desequilibrio, de desproporción. Lo que pasa es que él juega con la violencia, sobre todo en los rostros. Sí, de esa obsesión que tenía por la fisionomía, ¿no? Los rostros, en verdad, son los que expresan esa maldad. La maldad a los sayones les sale por los ojos. Sí, totalmente. Aquí también se ve, fíjate, otra reserva de las que hemos hablado antes, donde se deja la marca de la anterior restauración. Pero, de nuevo a la espalda, dependiendo de la postura del lugar en que lo veamos, vemos siempre una expresividad tremenda. Y aquí, este detalle me gusta mucho, que casi pasa inadvertido. Una procesión, Estamos hablando también, esto sería escayola o hecho con cola de conejo, es decir, es tela endurecida. Pero también me parece un detalle magnífico que está... Y que si lo quitas, casi que la composición cae un poco. Descontextualiza, claro. Parece la vestimenta del Cristo, claro, la vestimenta para ser azotado, es un valor, es un símbolo, ¿no? Es la túnica del Redentor, ¿no? A mí es que queda en el suelo, o sea, como apartada de la verdadera esencia cristiana y despreciada, ¿no? Sí, claro. Merece la pena echar un vistazo. Otro factor que también incide en ese carácter dramático de estas composiciones, ¿no? Perfecto, pues nada, pues cuando venga la gente que eche un vistazo un poco a todo eso que estás contando, que estás viendo. El siguiente sería la Verónica, el siguiente paso por orden de salida, insistimos, donde están María Teresa y donde está Trinidad, la otra parte o sea que lo tenéis ahí detrás, está San Juan y la Verónica, que son los dos únicos que no están en la iglesia. Están justo en la antesala de la iglesia, porque como se sabe, la iglesia sí existía, el museo
se inauguró después, que precisamente este año cumple 80 años y hoy precisamente en la Vereda de Murcia le dedican un especial de 5 páginas. O sea que si son de Murcia, la verdad es que merece la pena leerlo porque se habla de la historia. Esa cuestión, ¿no? Ha habido un tiempo, y yo estudié, bueno, también la incidencia que tenía el Museo Salcillo en la sociedad murciana, ¿no? Y ha habido un tiempo en el que se ha dado de dar un poco, ¿verdad? En pro de otro tipo de manifestaciones, de otro tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que es importantísimo recuperar al exterior, como tú estás haciendo con tu labor, ¿no? Todos los sábados aquí, otras noticias en prensa, recuperar y difundir la imagen de este patrimonio que es único en el sureste peninsular. Y yo diría, más el sureste peninsular, yo diría que en España. Porque no hay ninguna institución, en este caso cofradía, ¿no? De Semana Santa, que disponga de una serie de escenas tan amplias de un mismo escultor, y ese escultor sea un maestro del barroco. Hace toda la narrativa de la procesión, desde la última cena, hasta que Jesús es cargado de la cruz, es prácticamente toda, menos el titular, Nuestro Padre Jesús, es de este mismo artista que es de lo más granado del barroco español. Y un patrimonio que viene a crecer continuamente, no se puede olvidar. No sé, a mí no se me ocurre ninguna cofradía que tenga ese valor. Solamente recuerdo la Vera Cruz de Valladolid, que tiene 3 pasos de Gregorio Fernández. De Gregorio Fernández, maravilloso. Son extraordinarios, pero también, bueno, han sufrido, ¿no?, las desamortizaciones, el transcurso del tiempo, el paso del azotamiento perdió los sayones, que ahora están en otros tronos, no se sabe bien qué sayones eran los originales, el paso de la coronación de espinas también perdió los sayones, que están en los fondos del museo, pero no se sabe cuáles pudieron ser los originales de Fernández, ¿no? Y en ese sentido, la Cofradía de Jesús tiene algo que no tiene otros. Claro, es cierto que Murcia cuenta con algo tremendamente especial, que si solo fuera esto ya sería único y exclusivo. Esa decisión de hacer el museo fue una idea acertadísima y necesaria, donde las otras colecciones que están en el Museo de Bellas Artes vinieron para acá. Pues yo creo que la sala de bocetos es la mejor de bocetos barrocos que hay en España, no del mundo, porque tenemos otra de Bernini, pero bueno, una sala indiscutible. El Belén napolitano también, de los más acertados que se pueden encontrar en el mundo, y el Belén de Salcillo también es indiscutible, o sea que no solo eso, sino todo. La Murcia del 18 de la edad de Tarragona, es una barbaridad. Sí, tenemos, es verdad, un patrimonio, creo que es intocable, indiscutible, y sí es cierto que yo estoy un poco de acuerdo, que necesitaríamos querernos más, a lo mejor, que nos suceda a los murcianos. Que hay que cuidar y que... Yo aquí también quería romper una lanza en favor de un hecho que se produjo en un momento histórico concreto, difícil, que las obras de arte religioso pues estaban pereciendo, ¿no? Caían como vulgarmente se dice como chinches. Y fue la guerra civil, ¿no? La labor que realizó la Junta Delegada de Incautación del Gobierno de la República, ¿no?, fue absolutamente esencial, ¿no?, extraordinaria para proteger todo este patrimonio. O sea, que fue llevado a la catedral a ser protegido en carros, en carros de burros, tapados con mantas para que no se viera lo que se estaba haciendo. Gente como González Moreno, que luego fue un maestro absoluto de la escultura contemporánea religiosa, gente como Clemente Canto, Luis Garay también estuvo. Luis Garay, Sánchez Picazo, la historia. El alcalde Piñuela, que luego fue ejecutado por el régimen franquista, pero que igual fue una labor maravillosa en pro de la protección del patrimonio. Esto está aquí por ellos. Esa es una de las historias también más bonitas de España. Por ejemplo, cómo salvaron el tesoro, que le llamaron tesoro, es decir, así se llamó, del Museo del Prado, y cómo fue, como dices, en las condiciones en las que se podía. Primero fue a Valencia, a Torres Serrano, de Valencia fue a Figueres, de Figueres fue a Ginebra, y cómo volvió. Y el milagro de que no pasara nada, que no sucediera nada. Totalmente. Es decir, toda esa gente, orquestada por Timoteo Pérez Rubio, consiguió que volviera a España intacto. Además era Picasso el director del Museo del Prado. Jamás ejerció, porque jamás vino a España, entonces fue el segundo de a bordo quien se encargó. Pero es un milagro que tengamos eso. Es decir, si hubiéramos perdido las Meninas o los cuadros de Goya, es decir, que hubiera... ¿qué daño hubiera sufrido? Claro, es que pierde la identidad de un país. Totalmente, al final Las obras de arte del patrimonio marcan el devenir histórico de un país. Son reflejo de lo que ha sido ese país. Lo que nos queda. La entidad del pueblo está en las obras. Lo que nos queda y lo que depura, es decir. Sí, es igual que esto, ¿no? La entidad del pueblo de Murcia está aquí. O sea,
son obras que están realizadas con una serie de características que también confluyen en las propias cualidades de la música barroca, incluso de la luz, ¿verdad? Es el sol que tenemos aquí, tan característico, la policromía está para eso, esa policromía refulgente que es la luz del sol, claro, los distintos tonos de la mañana, todo esto es un todo. Sí, eso es otra de las características de los salcillos, que no están iluminadas de manera tétrica por velas, por cirios, porque no es de noche, sino de día, y le da un carácter muchísimo más alegre, un carácter diferente incluso a procesiones que hay por la tarde. Simplemente la iluminación de día cambia por completo este tipo de escultura. Es un elemento decisivo, además. Sí. Bueno, y esta es la Verónica, vamos a seguir con la Verónica, porque todavía nos quedan unos pocos pasos. Se dice que el Salcillo rehizo una imagen previa, ¿no? Que es una imagen primitiva de la Verónica, y que Salcillo trabajó con ella y la rehizo prácticamente. Independientemente de eso, ¿no? Asistimos a otra obra maestra, a mi punto de vista. Aquí hablamos... Siempre me ha llamado muchísima la atención esa sabiduría también que se va a apreciar, que saben dotar con esos tonos, esos azules, esos rosas, ¿verdad? Que le dan además la riqueza a cada una de las prendas de los elementos, la vestimenta de la Verónica, ¿no? Esas distintas tonalidades, ese estudio del natural que hace, por supuesto el rostro, dramático, sufriente, ¿verdad? Pero bello, porque Salcillo conjuga perfectamente la belleza y el sufrimiento, ¿no? Es un artista en ese sentido absolutamente genial. Y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención la espalda de la imagen. El turbante es de un virtuosismo enorme. Que además le da la caída del turbante, con esos pliegues, esas láminas, que además le da un movimiento excepcional a la figura. Sí, aquí hay otra reserva, casualmente, en eso. Y lo que estas imágenes eran lo hemos estado hablando antes, la semana pasada también se contó, es decir, porque la verdadera posición del paño no sería la que normalmente vemos. Y cuando uno lo sabe, yo creo que se activa un dispositivo diferente de cómo tenía conceptualmente la escultura, porque para mí tiene más sentido y cobra más sentido que sea como se hizo en su origen, porque la Verónica está mirando, por así decirlo, a su mano izquierda. En realidad, la Santa Faz no está de frente. Es cierto que está de frente para que el público pueda verla, para que pueda observarla. Pero esta, perdona por la foto, pero la foto es que no hay opción de encontrar otra. Es un buen testigo. Sería de Valdivieso a lo mejor, pero así como cobra más sentido, es decir, porque está casi en el regazo, que lo mantiene. Y de esta manera sí es cierto que el público puede verla, pero aquí sobre todo se nota, aquí en esta de la derecha se nota que parece que no tiene esa fuerza compositiva si no mira verdaderamente a su mano izquierda o al rostro de Cristo. A mí particularmente me convence más la composición. Esta, ¿verdad? Sí, a mí sí. Sí, es cierto que, bueno, aquí es la manera de atarle una mano. Las manos, el lenguaje de las manos. Lo que decías de la cara, cualquier detalle en el que te pares, es verdad que es increíble. La policromía aquí también. Quizá, insisto, ¿no? Trasladar ese sentido de la belleza, ¿no? Que tiene tan marcado Salcillo y conjugarlo perfectamente con el drama, con la expresión dramática. Sí. También es un valor que él posee como pocos, ¿no? Pues nada, vamos a pasar a la siguiente. Sí, este es mi paso favorito. Este es tu favorito. Este es el último que hizo Salcillo, ¿no? Sí. Un paso que además ofrecía dificultades de composición. Bueno, este es el primero. Lo realiza... Perdón, el primero, sí. Bueno, el primero de la serie, porque había ya tallado en 1736 el Procedimiento, que sustituyó luego este. Es una obra de su fase inicial, que no convencía mucho al parecer, y fue vendido a Orihuela. Se quemó en la llama. Si mal no recuerdo, este era un emprendimiento compuesto por 3 figuras, 2 aviones de Egipto. En 1748 realiza el primitivo San Juan, que es posiblemente el que esté configurando el paso del Calvario de Cristo del Perdón, en la iglesia de San Antolín, de San Juan, que luego fue lienzado, ¿no? Pero era de vestir. Pero aquí es el encargo nuclear, por así decirlo, ¿no? Ya don Joaquín Riquelme Togores, mayordomo de la cofradía, encarga este paso en 1752, ya en pleno, con un Salcillo en plenitud, absoluta. Y la verdad es que el paso ofrecía unas dificultades enormes por su composición, él opta por un eje lateral, no podía ser de otro modo, ¿verdad? Y a mí, bueno, realmente yo creo que la obra magna, la expresión magna de Salcillo es mi criterio, reside en la cabeza del Cristo. Camón Aznar, famoso historiador, refería que era el Cristo más sufriente que había realizado Salcillo.
Yo diría que es el más urgente de la identidad. Realmente pocas miradas existen con esa profundidad. Bajo mi punto de vista, y más o menos conozco la cultura religiosa española, yo me atrevería a decir que estamos ante la mejor imagen de Nazaret, junto con el Gran Poder de Sevilla y Jesús de la Pasión de Martín Montañés, también de Sevilla. Son los tres ejes, dos artistas que son anteriores, por supuesto, siglo XVII. Sé que evidentemente hablamos de dialécticas diferentes, pero en cuanto a calidad y acabado y expresividad, estamos ante esos tres ejemplos de lo que es la escultura española del barroco en toda su plenitud. Técnica y, por supuesto, devocional. Sí. Vamos a ver. Además, es que es un drama el caso. O sea, observamos la imagen de Cristo, que es sola, la soledad de Cristo en el momento, ¿verdad? Y cómo el hombre, en ese valor, el ser humano, tiende a despreciar a Cristo. Eso también es una lección teológica que da aquí Saltillo, ¿no? Y realmente, claro, el eje, el juego de fuerzas, por así decirlo, fuerzas contrarias. Uno está tirando del pelo hacia un lado, el otro está dando con del cuello, ¿verdad? O sea, el otro tiene la soga atada al cuello, está tirando hacia el lado izquierdo, desde nuestra posición, y el otro sayón tira del pelo hacia el lado contrario, y realmente genera un dinamismo y un drama absolutamente genial, ¿no? Y lo que decíamos de la dignificación de los sayones, no son personajes ridículos. No. Al contrario, físicamente son personajes proporcionados. Sin embargo, el odio que expresan en el gesto, ¿verdad? Absolutamente tremendo. Son tipos realmente, ya digo, peligrosos. Bueno, esta es la figura, la única esa serena. Porque de Cirineo, que es consciente de la labor que le toca cumplir, que es llevar la cruz de Cristo, ¿no? Le toca aportarle y luego esa... Y como decía aquí el profesor Velda, ese soldado, por supuesto representado con la armadura de la época, esos anacronismos. El profesor Velda refería que representa la turba, la gente, ¿no? Algunas veces permanecemos impasibles ante el drama, ante lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, ante la injusticia, ¿no? El soldado se queda mirando, bueno, está observando el martirio de un inocente, ¿verdad? Y ahí permanece impasible, ¿no? Sí, aquí se ve como las calidades de la estudio de calidades, claro. No solo lo que decías también de la calidad de, bueno, está conseguido con grafito. El grafito es un trabajo minucioso, pero consigue esa calidad que parezca plata, que parezca en metal. Igual que la carne, ¿no? Las diferentes tonalidades de la carne, de los cuerpos de cada uno de ellos. Es verdad siempre se ha dicho que, como nota curiosa, ¿no? Siempre se dice que el sayón que tira del pelo es el modelo del ángel, ¿no? Algunos historiadores, bueno, han incidido en eso. Yo no sé si eso será así. Lo que está claro es que es un rostro que expresa odio, pero con unas proporciones perfectas, ¿no? Sí, tenemos la proporción clásica. No ofrece ningún tipo de fealdad, realmente el sentimiento le sale de dentro de la vena. Lo expresa a través de la mirada, de la boca. Esto que hace con la boca. Claro. Insistimos, también es un momento, o sea, enseguida el siguiente será un golpe, el siguiente, es decir, que son momentos muy, una instantánea, donde se detiene, pero se detiene un momento muy agresivo, donde el espectador imagina qué es lo que sucede después, donde nosotros terminamos esa composición, es el más dramático, incluso sin conocerlo, la historia. Porque puede venir alguien de fuera, algún extranjero, algún japonés que no sepa, pero sabría qué sucedería después, qué sucede en ese dramatismo, qué está pasando con este tipo de obras. Bueno, y detalles, ¿verdad? Que mire donde mire. Claro, los acabados es que son perfectos. Sí. El estudio es natural. Esto es lo que decíamos, en el siguiente momento, lo siguiente es el golpe que le propina. Y bueno, y esto es verdad que es difícil de leer o difícil de ver, pero me ha parecido curioso porque es el acta capitular, es decir, el acta que se hace del Ayuntamiento de Murcia por la riada de 1651 de San Calixto. Y creo que esto es decisivo, esto es importante, que a lo mejor casi tendríamos que haber empezado por aquí, pero es muy importante porque la riada fue de una agresividad tremenda. Ha habido muchísimas, la Santa Teresa, incluso Marcel Proust inicia su lucha en busca del tiempo perdido, lo inicia con la riada de Murcia, es decir, uno de los escritores más importantes de la historia de Francia habla de esa riada, que hubo ayuda humanitaria
para la ciudad de Murcia. Y destrozó el malecón, destrozó 1000 casas, murieron 1000 personas, llegó hasta aquí, hasta donde estamos, y destrozó muchos de los pasos que había, a excepción del titular, que es nuestro Padre Jesús, que es el que ha dicho que pivota todo alrededor de él. Sí, entonces, es verdad, bueno, esto es una imagen, no es real, es una imagen, evidentemente, porque no... Pero esa riada fue decisiva también, fue muy importante porque además le tenía mucha devoción todo el mundo, entre ellos Salcillo, que fue el que decidió que no se cambiara esa imagen, ¿no? Sí, parece ser que hay, pues yo no sé si está eso es realidad, leyenda, que dice que Cristo se salvó de milagro, ¿no? Y que parece ser que quedó anclado a una de las lámparas de la iglesia. Entonces, por eso la corriente no se lo llevó. Y la riada perjudicó sobre todo de cintura para abajo, hubo casi que rehacerlo, ¿no? Y eso también, claro, dotó a la imagen de un peso devocional casi milagroso, ¿no? Es una imagen, yo no sé qué decidiría Salcillo en ese momento, si la devoción que podía tener él también a Cofrade, ¿no? Me imagino que mucha, ¿no? Me imagino que mucha. Pero es obvio que la imagen gozaba ya de un carácter devocional y un carácter... Gozaba de lo que algunos historiadores refieren a esa palabra de unción religiosa, que era capaz de trasladar al pueblo esas sensaciones de misticismo, en esa mirada profunda, de esa talla que en realidad es un icono absolutamente devocional religioso de la ciudad, y ya en ese momento estaba establecido como tal, y por tanto era intocable. Además rodeada de algo de misterio, ¿no? Estudiosos que referían que la talla venía de Italia, bueno, leyendas que también rodean al Cristo, ¿no? Apareció una noche en la puerta de los agustinos, es una imagen. Yo realmente uno de mis momentos favoritos es el día del traslado, un poco el día del traslado, claro. El viernes, previo a Viernes de Dolores, cuando se abre de alguna manera la Semana Santa de Murcia. Y es una imagen que realmente impacta en base fundamentalmente a esa mirada, ¿no? Esa mirada, ese halo de misterio que posee esa tez, ¿verdad? Pálida, ¿no? Sí, a mí realmente me impacta muchísimo y es uno de los iconos, insisto, de la ciudad. Todo lo que la rodea es misterio, devoción, una imagen muy utilizada ahora de realizar plegarias, procesiones en sequías, sí. O sea, absolutamente. Que no se sabe el origen de ella, y bueno, solamente está documentado y al parecer pues, dos artífices, Melchor de Medina y Aguilera, pues intervienen en ella, la rehacen, ¿no? Un poligonador, un escultor. Pero en realidad hay distintas teorías y muchos misterios respecto a esto, porque bueno, hay estudiosos que también referían que era un antiguo crucificado, que poseían los agustinos y que se convierte en nazareno. Todo eso también configura lo que es la leyenda de la talla, ¿verdad? Sí, bueno, y es bonito también ayudar a esa idea de... Es una maravilla, porque eso es lo que hace, lo que genera esa identificación con lo popular. Totalmente, sí. Que es primordial en todo esto. La religiosidad popular ha sido un bastión de la Iglesia Católica. Y parece que, bueno, hablamos de la religiosidad popular como algo que hay que despreciar, ¿no? Es absolutamente primordial. Por eso es tan difícil este tiempo de pandemia que estamos pasando. Las personas no pueden salir a la calle, que las imágenes no pueden entrar en contacto con el pueblo, con la gente. Esto tiene que salir fuera. Sí, es verdad que se crearon para eso y ese es su destino. Claro, es decir, que esperemos que el año que viene entiendo que hay una fe adulta y una fe madura y todo eso está muy bien, y es necesaria dentro de la Iglesia. Pero la religiosidad popular ha sostenido a la Iglesia en momentos críticos de la historia, con la Reforma Protestante, por ejemplo. El periodo de esas amortizaciones, después de la guerra, el patrimonio había desaparecido en un gran porcentaje. Muy especial. Totalmente. Bueno, vamos a pasar al siguiente paso, San Juan, porque además ya casi es la hora. Ya casi para mí la mejor escultura del siglo XVIII. Sí, de eso es mucho decir, pero es verdad que es una auténtica maravilla. Es la conjunción de las artes, es la plenitud. O sea, conjuga pintura y escultura al mismo nivel. ¿Y para qué hablar de la sapiencia que muestra Salcillo en esta imagen en cuanto a su conocimiento, por ejemplo, del clasicismo, ¿verdad? Sí. Engloba el clasicismo. Exactamente, engloba las características, lo mejor de la escultura desde la Grecia antigua hasta el siglo XVIII.
esa comparación que realizó Julián Gallego. Julián Gallego diciendo a que era un el Apolo de Belvedere. Y claro, Salcillo tenía conocimiento de esta obra, ¿no? Claro, porque de llegaban... Estas imágenes llegaban en grabados, llegaban en estampas. Sí. Claro, lo traslada a la perfección a esa composición realmente dinámica, realmente un estudio del natural absolutamente magistral, porque la sensación de movimiento es absoluta. Totalmente, sí. Ese juego que hace, esas contraposiciones, ya digo, también con los paños. Por un lado, en el frente hay una mayor ampulosidad, quizá un mayor volumen, sin embargo, luego la parte trasera se compone de láminas finas. Ese manto es absolutamente un elemento decisivo para crear esa sensación de movimiento. En diagonal. En diagonal, totalmente. Se dice que Mariano Benlliure, el gran escultor de inicios del siglo XX en España, vino varias veces a Murcia y contempló los arcillos. Y una vez estaba viendo la procesión en la salida y dijo, dejadlo que anda solo. Dejadlo que anda solo, sí. La semana pasada lo hablamos de Mariano Benlliure, que hizo mucho porque se hiciera este museo. Efectivamente. Mariano Benlliure, todo el mundo se acuerda cuando le dice, fue el que hizo el cabezón de los Goya, lo que se da cuando los premios Goya. Y todo el mundo se queda... Es un escultor excepcional, absolutamente excepcional. Maravilloso. Pero lo he puesto siempre por eso, porque la gente con ese dato se queda. A nivel de imaginería, a nivel de escultura religiosa, hay un antes y un después de Benlliure. Quiero decir, Benlliure hace poca imaginería religiosa. En su época de esplendor, me refiero, pero elabora un paso que es redención de la ciudad de Zamora, que marca un antes y un después. En una época en la que la imaginería había caído en una tendencia un tanto kitsch y de baja calidad, él inaugura la bandera de la entidad plástica en ese paso, y además todos los preceptos de la modernidad y los valores de la modernidad los mete ahí, en esa escena de Cristo, camino del Calvario, con la Magdalena tendida en el suelo, el Cirineo, esa figura del Cirineo potente que la acompaña, es una auténtica maravilla. Y desde luego de un admirador de Salcillo y fundamentalmente al parecer de esta figura de San Juan, que conjuga la belleza, el dinamismo, el equilibrio, el clasicismo, el color. Es una verdadera maravilla en cuanto a los valores políticos. Vale. Y ahora, como ya tenemos que acabar, acabamos con la Dolorosa, con la última. Yo diría que es el paradigma de Salcillo, ¿verdad? Llegó un momento que yo creo que no había casa que no poseyera una imagen de la Dolorosa, ¿no? Una fotografía. Te pasó, yo creo que un poco como a Murillo. Sí, y quizá que eso a la gente lleva a cansarle, porque Murillo llegó a salir hasta en cajas de galletas, la Inmaculada. Sí. Y al final, cuando se sobresatura una imagen o cuando se sobreexpone o se lleva a los lugares que no debe, pues la gente se cansa. Sí. Pues está a la altura. Está a la altura. Me parece adecuada ese cotejo que haces, porque es un nuevo tipo iconográfico de la Dolorosa. O sea, rompe con la soledad de las partes cerradas, ¿no? Salcillo entiende que la soledad hispana, típica, enlutada, es otro momento posterior a la muerte de Cristo, y Salcillo lo que quiere es hacer una imagen de la madre siguiendo al hijo. Es otro instante, y por tanto la hace mucho más abierta, más dinámica, más barroca, ¿verdad? Más declamatoria, por así decirlo, y bueno, introduce esa variante iconográfica tan marcada que es la vestimenta, ¿no? Las vestimentas coloreadas, que eso la viste casi de fiesta, como preludio de la celebración. Sí, es verdad que y por supuesto, para terminar, vale, me gustaría incidir mucho en la figura de los cuatro angelitos. Sí, pues vamos a ello, mira. Para mí, yo no creo que caiga en el localismo barato si digo que no hay artista, excepto Montañés, que sepa interpretar la figura infantil como San José. Es que es muy difícil, es imposible. En escultura, claro. En pintura sería Murillo, que hemos hablado de Murillo, porque es muy difícil pintar muy complicado. Tremendamente complicado. La imagen infantil, la imagen de los ángeles, el San Juan, son imágenes complejas. Hacia el andrógino, por ejemplo, del ángel es muy difícil de conseguir. Y la figura infantil está a la altura de lo que un bebé efecto Montañés en el siglo XVII. Esa delicadeza es tremendamente complicado. Y estos ángeles, luego los que lleva las angustias, San Bartolomé, algo absolutamente excepcional.
dentro de la producción hispana de la cultura. Pues nada, yo creo que ya hemos hecho, por lo menos hemos sacado los saltillos. A la calle, ¿no? El Viernes Santo, lo hemos medio conseguido. Lo que va a hacer, va a entrar María Teresa con nosotros un segundo. Y luego también, si quieren preguntar algo... Yo sí me enrollo mucho con esto, como me apasiona tanto... Seguimos un poco, pero es verdad que creo que nos por lo menos... pasado de hora, yo creo, todo, ¿no? Claro, así que tenemos a María Teresa también. Sí. María Teresa Marín es la directora del Museo Salcillo. Pues ya, a lo mejor no hace falta presentación, pero ya la conocéis. ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, solamente daros la enhorabuena porque ha sido un lujo el paseo que nos habéis hecho por el museo, los dos, tanto Rafael Fuster como Antonio Zambudio, y el ir viendo todos esos detalles que normalmente en la visita al museo a veces es complicado de ver, pero gracias a tu Zoom y a tu fotografía pues lo hemos podido ver, y con ese discurso magistral de Antonio Zambudio. Antonio, muchas gracias por venir. A vosotros sí. Y siempre se disfruta contigo cuando hablas de escultura porque, bueno, es una maravilla. Es nada importante. Más, solamente eso, y animar a la gente a que se siga apuntando a las visitas, que ya esta sería la última de este mes y ya empezaríamos con lo de los niños a principios de cada mes, y los 2 sábados últimos que sería para adultos. Y nada más, muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, María Teresa. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, queréis... Porque bueno, si hay tiempo, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta. No hay preguntas, pero sí que dicen magnífica exposición. Muchas gracias. Si no se oye, podéis escribirlo en el chat. Un lujo, gracias. Pues nada, muchísimas gracias. O sea que os lo dicen, que muchísimas gracias por vuestra exposición. Gracias a Antonio y nada. Un placer para mí. Hemos podido eso, el Viernes Santo, ya que no va a salir, pues... En estos tiempos tan difíciles, ¿no? Por lo menos contribuir de alguna manera a que la llama siga viva. Ah, mira, ¿hizo Salcillo alguna Verónica más? Pregunta Juanjo de Almería, creo que es Juanjo, ¿no? Sí. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Ahora mismo. Solo tenemos la del museo, ¿no? Que yo recuerdo, no. Luego ha sido un tipo iconográfico muy seguido, sobre todo en el siglo XIX, bueno, hasta el XX, ¿no? Hay alguna imagen aquí en Murcia que sigue el tipo iconográfico de la Verónica de Salcillo, pero yo recuerdo. Claro, pues no sé si alguien quiere preguntar algo más. Pues yo creo que nada, simplemente agradeceros a todos, muchísimas gracias, evidentemente. Bueno, sí, ¿cómo influye la Samaritana de Cartagena en la de los Colorados? Decisivamente es el modelo. La Samaritana que hizo para los Californios, que ya fue de las últimas imágenes de su producción, si mal no recuerdo, en el 78, un año después, creo, de los azotes, influyó de forma decisiva en la producción de su alumno Roque López. Es el modelo que toma Roque López para configurar la Samaritana de los Colorados. También la de Cartagena, tristemente destrozada, desaparecida en la guerra civil. Era un patrimonio maravilloso de los californios, ¿no? Que lamentablemente se perdió. Sí, es verdad que se ha perdido mucho. Es una pena. Era la otra gran profesión de Salcillo. Claro, la otra gran profesión de Salcillo. Es cierto que se ha perdido mucho y que además es irreparable, hay daños que son irreparables. Totalmente. Y bueno, por suerte tenemos todo esto. Es decir, y abierto al público, sigue el museo un poco, entre comillas, a medio gas por la pandemia, de jueves a sábado, de 10 a 5 ininterrumpidamente. Así que los que ahora mismo puedan venir están invitados. Los que de momento, como están las fronteras creo que cerradas, de nuevo no se podrá, pero ahora mismo está lleno el museo y es un lujo y es un gustazo verlo así lleno de gente. Que es en realidad para lo que mantengamos el espíritu, a pesar de todas estas dificultades que tenemos, que por lo menos en este tiempo de pandemia tan malo, la belleza siga siendo un factor determinante en nuestra vida. Eso es primordial. Pues sí. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver.